Transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí a través de Radio Forex Hispana en esta versión de Punto 9 para este día de hoy. Estamos ya a jueves 17 de septiembre. Hoy es día de la publicación de política monetaria por parte de la Reserva Federal y después conferencia de prensa de Janet Yellen, que vamos a estarle acompañando el día de hoy y haciéndole la traducción simultánea, como siempre que hay una reunión de política monetaria por parte de la Reserva Federal con pues comentario, ¿no? Abierto al público. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a estar pendientazos de esta conferencia. A la 1:30 de la tarde, hora de Nueva York, es la conferencia de prensa. La decisión de política monetaria se dará a conocer justamente a la 1 de la tarde el día de hoy, 1 de la tarde, hora de Nueva York, y posteriormente 1:30 tendremos la conferencia de prensa de Janet Yellen para ver, bueno, pues qué es lo que nos dicen, ¿no? No es cierto, perdón, le rectifico, estoy dándole horas de México, perdón. La decisión de tipos de interés va a ser a las 2 de la tarde y 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, 1 y 1:30 de México, 2 de la tarde, hora de Nueva York, y 2:30 la conferencia, y la vamos a estar transmitiendo en vivo. El día de hoy, bueno, pues todo es sobre la Fed, ¿no? La verdad es que poca atención se está poniendo a las cifras que el día de hoy publica los distintos países. Toda la atención está centrada en esta, que es probablemente la decisión de tipos de interés pues más, digamos, con más expectativa en lo que va del año. Hay quien dice que inclusive un movimiento que podría generar sorpresa en los mercados podría ser el más amplio, la sorpresa más amplia en los últimos 20 años. Yo no sé si llega a tanto, pero la verdad es que sí está muy polémica la decisión en esta ocasión, sobre todo porque veníamos en una trayectoria de estar pues ya listos para empezar la normalización, ¿no? En esta reunión de septiembre había un amplio consenso del mercado en esa dirección. Y sin embargo apareció lo de China, ¿no? Y como dice la canción, y llegaste tú, y se cambió todo, ¿no? Entonces, pues ahora habrá que ver qué tanto está ponderando Estados Unidos o los miembros de la Federal Open Market Committee el peligro de China y qué tanto le quieren dar peso también para esta decisión de política monetaria. Y bueno, pues esto lo vamos a saber el día de hoy a las 2 de la tarde y luego 2:30 hora de Nueva York. Por lo pronto, los mercados están con una apertura plana en el Dow Jones, está que no se mueve, 16.740 puntos el día de hoy. Abrió originalmente con una caída del 0.13%, pero que fue recuperada en los primeros minutos de esta jornada. El Standard & Poor's 500 abre hacia la baja, su primer movimiento fue 2.52 unidades hacia la baja, también equivalente al 0.13%, pero lo ha estado recuperando, lo mismo que el Nasdaq, que su primera cotización fue 6.03 unidades abajo, para tener una pérdida inicial de las 0.12% en esta jornada del día de hoy. Día donde, por cierto, también salió el dato de lo que es las peticiones de ayuda por desempleo, que bajaron en 11,000 para un total de 264,000 en la semana finalizada el 12 de septiembre. Así las cosas en esta mañana, ahorita le voy a dar más detalles. En lo que son las bolsas europeas, bueno, pues estamos, digamos, con un mercado mayormente bajista, me parece. FTSE en Inglaterra pierde 0.7%.
Es un rebote sobre las ganancias del día de ayer, obviamente es una toma de utilidades para estar líquidos en la espera de este dato. El DAX Industrial, que por ejemplo ayer no tuvo tan buena jornada, hoy sigue ganando 0.09%, está prácticamente plano porque ahí no había mucho que tomar. El CAC 40 de Francia, que tuvo una muy buena jornada el día de ayer, termina con una pérdida en este momento también de aproximadamente el 0.11% en este momento. En la sesión asiática, sin embargo, hubo más optimismo. Parece que están más confiados ahí en el mercado asiático. El Nikkei 225 de Tokio estuvo ganando el 1.43%. Dicen que algunas fusiones allá en Japón han estado ayudando a mejorarle el tono a esta bolsa, pero también si usted ve el Standard & Poor's asiático, también ahí se ve con ganancias del 1% al cierre de esta jornada. El Nikkei 225 de Tokio terminó en las 18.432 unidades, mientras que el Standard & Poor's asiático estuvo terminando el día de hoy en las 5.148 unidades. En lo que son los commodities, el crudo está con movimientos mixtos, gana 0.42% el West Texas Intermediate, mientras que el Brent del Mar del Norte está perdiendo el 0.24% en esta mañana. 47.31 el barril del crudo dulce ligero. Había estado perdiendo prácticamente más de la mitad de lo ganado el día de ayer. Ahora lo recupera un poco. Y el Brent del Mar del Norte está en 49.60. En el tema de los metales preciosos, también muy pocos movimientos y con dirección mixta. El oro pierde 0.10%, está en 1.118.59, mientras que la plata gana el 0.15% y se cotiza en 14.91 en esta mañana del día de hoy. Y por cierto, en el tema de la plata, estamos prácticamente, como habíamos abierto, cualquier sesión más o menos amplia hacia el alza estaría recuperando prácticamente lo perdido en el año y estaríamos planos con respecto al inicio de este 2015. En el tema del dólar index, estamos 0.15% por debajo del cierre del día de ayer. Se encuentra, digamos que en el rango bajo de lo que fue la consolidación o el rebote, la zona esta de consolidación que se formó después del rally que arrancó el pasado día 24 de agosto. Estamos en 95.18, ahí digamos esperando la decisión, más bien inclinados hacia la baja para hacer un poco más amplio el retroceso, si me permite la opinión, pero en realidad todavía no se ha roto el mínimo. Y si se acuerda usted, el día de ayer hablaba yo, si no mal recuerdo fue en la cápsula de Forex con Café, hablaba yo de un 5 hacia la alza para hacer la primera onda de un siguiente movimiento alcista que podría llevar más alto al dólar. Estamos todavía con esta expectativa, no ha cambiado esa idea y estamos precisamente por esas zonas donde le decía yo el día de ayer. Continuando con más en el tema de las monedas de América Latina con respecto a el dólar, pues prácticamente con muy pocos cambios en esta mañana. El peso mexicano está fortaleciéndose muy ligeramente, 0.06%, está en 16.53 el día de hoy el peso mexicano. En el tema del peso colombiano se fortalece 2%. Bueno, ¿cómo se llama? Estamos en las 2.965 pesos colombianos por dólar. En el caso de Chile, que por cierto un abrazo a toda la gente de Chile que ayer tuvieron un sismo terrible, ¿no? De miedo, o sea, 3 minutos casi y de 8 puntos y fracción. Eso está, pero para pararle los nervios de punta a cualquiera, ¿no? Sobre ese tema, vamos a ver cómo sigue. Esperemos que ahí no aumente el número de muertos. Parece que hay relativamente para el tamaño de terremoto pocos. Ojalá que siga esto así. Y sobre este tema, vámonos con la cotización del peso chileno. Está ganando 0.2% el día de hoy con respecto al dólar. El dólar cotiza en 674.80 pesos chilenos. El peso argentino también con muy pocos movimientos, lo mueven apenas en un desliz del 0.05%. 9.3730 dice la Kirchner que está el dólar con respecto al peso argentino, el oficial. En el tema del sol peruano hay una devaluación del dólar con respecto al sol peruano de medio punto porcentual, dicen.
está en 3.1914. Y sin cambios el peso boliviano, bastante más prudentes, en 6.86 lo ponen en esta mañana. El dólar yuan también prácticamente no se movió, apenas 49 pips hacia la baja, lo tengo 6.3645 la cotización del dólar con respecto al renminbi, lo que significa una caída del 0.08% con respecto al cierre del día de ayer. Vámonos a un corte comercial y de regreso, el Banco Nacional de Suiza mantuvo los tipos de interés, pero vuelve a advertir que podría intervenir, ¿usted le cree? Y luego el dólar, bueno, pues apenas con cambios, le voy a tener los detalles de cómo ha estado el movimiento del dólar. Además, las viviendas iniciadas allá en Estados Unidos bajaron un 3% en agosto, y en el Reino Unido las ventas minoristas en agosto aumentaron 0.2% en el compartido mensual y un 3.7% interanual. Todo esto y más en el siguiente bloque de Punto 9, que ya regresa. Punto 9. Lo hacemos juntos. Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaselliott.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliott.com. Nota importante, Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en esta jornada de la Fed para el día de hoy, 17 de septiembre. Hoy sabemos cómo quedan las tasas. Y bueno, pues le estaba yo comentando que el Banco Nacional de Suiza pues también decidió mantenerse a la espera, ¿no? El Banco Nacional de Suiza no movió los tipos de interés sobre los depósitos, que los tienen en territorio negativo en 0.75 puntos porcentual, y reitera que intervendría en los mercados de divisas si llegara a ser necesario para fortalecer al franco. Dice que todavía la ven a su moneda sobrevalorada considerablemente. El Banco Central mantuvo además el rango objetivo para el tipo de interés interbancario a 3 meses, entre el menos 1.25 y el menos 0.25%, una decisión que todo el mercado estaba esperando. Los tipos de interés negativos forman parte ya de la estrategia de la entidad suiza para combatir la fortaleza del franco, luego de que pues la intervención en los tipos de cambio no funcionó. El franco suizo considera pues una buena presión en estos momentos de incertidumbre, precisamente porque es considerado una moneda de refugio. Y bueno, con esto pues con estas tasas de interés negativas, el Banco Nacional de Suiza está tratando de reducirle el apetito a los inversionistas extranjeros por esta divisa. El Banco Nacional de Suiza dijo que los tipos de interés negativos y su disposición a intervenir en los mercados de divisas deberían de ayudar a reducir esa presión alcista que genera la demanda de los francos como refugio en este momento. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y en esta jornada el dólar se ha estado negociando en rangos estrechos prácticamente frente a todas las divisas desde la jornada asiática, debido a que los inversionistas esperan pues a ver qué pasa con la decisión de la Reserva Federal, que de llegar a hacer un movimiento en esta ocasión de alza, sería la primera vez que sube los tipos de interés desde el 2006. En torno a esta situación, bueno, pues el tono del mercado ha estado ligeramente más optimista debido al sólido comportamiento en la renta variable mundial. Sin embargo, los inversionistas se mantienen pues en las barandillas esperando, ¿no?, a ver qué dice la Reserva Federal en cualquier caso, de subida de tipos o no. El dólar se mantendrá firme, opinaba Yosuke Suzuki de la Societe Generale allá en Tokio. La rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos tocó durante la noche pues un nuevo máximo de 4 años. Sin embargo, este analista, el señor Suzuki, no cree que el mercado haya descontado una subida de los tipos de interés, escenario que llevaría al dólar a estar más cerca de su reciente máximo del 121.40 a 121.50, aunque si la Reserva Federal
llegara a no actuar, el Comité de Política Monetaria podría ofrecer un mensaje agresivo para reflejar que el Banco Central seguirá en la senda de subir los tipos de interés este año, esperan los analistas. Y continuando con más información, en Estados Unidos la construcción de viviendas se redujo en agosto cuando se registraron descensos en la construcción de viviendas unifamiliares y apartamentos. La construcción de viviendas iniciada bajó en agosto un 3% mensual a un total anualizado desestacionalizado de 1.126, no es cierto, es 1.126 millones de unidades, 1.126 millones de unidades, dicen los datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio. La construcción de viviendas unifamiliares iniciadas, que suponen casi 2/3 partes del mercado, cayó en 739,000. La construcción de viviendas multifamiliares, como los pisos y los bloques de apartamentos, también se redujo a 387,000. Por su parte, las nuevas peticiones de ayuda por desempleo registraron un aumento, perdón, no, registraron una caída de 11,000, no, es que me brinqué, se me salió la frase en automático, no, las nuevas solicitudes de permisos de construcción, lo que indica que vendrá en la construcción por delante, aumentaron un 3.5% a 1.17 millones. Ups, el cafecito está bueno el día de hoy, Y bueno, en fin, los economistas estaban esperando que las viviendas iniciadas alcanzaran en agosto la tasa de 1.18 millones y que se emitieran 1.15 millones de permisos de construcción. Bueno, pues continuando con más información, fíjese que usted en Nueva Zelanda el Producto Interno Bruto ajustado para este segundo trimestre aumentó un 0.4%, más allá de lo que se estaba teniendo de aumento en lo que era la previa. El 0.2% se estaba teniendo en la previa, aumentó 0.4%, pero quedó por debajo de las expectativas de los analistas que proyectaban un aumento del 0.5%. Bueno, pues así la información hasta este momento. Y continuando con más información, el día de hoy, los precios del petróleo, bueno, pues están en general, de ayer a hoy, pues sin una dirección muy clara este jueves. Desde la sesión asiática están así, debido a que los inversionistas pues también están pues esperándose, ¿no? A ver qué dice la Reserva Federal. Los operadores esperan que el Banco Central pudiera mantener su política monetaria sin cambios debido a la incertidumbre generada en la economía mundial y la reciente volatilidad de la renta variable en China. El dato de inflación de este miércoles, el más bajo de lo esperado, también, pues dicen algunos, redujo las probabilidades de una subida de los tipos de interés. Y bueno, pues también según el Departamento de Energía, las reservas semanales bajaron en 2.1 millones de barriles la semana pasada frente a la previsión de los analistas de un incremento de 1.1 millones de barriles. Y las exportaciones japonesas se ralentizaron por segundo mes consecutivo en agosto, una señal preocupante de que la desaceleración en China podría asestar un duro golpe a la tercera economía más grande del mundo y obligar a las autoridades a inyectar un nuevo estímulo en poco tiempo, que por cierto el día de hoy no estimularon la economía los miembros del Banco del Pueblo de China, sino que al final de cuentas en las operaciones inyectaron hoy 40,000 millones en repos inversos de 7 días, pero en general drenaron 140,000 millones. Esto contrasta con los 80,000 millones que habrían inyectado la semana pasada, así que ahí pues nada más todavía no parece eso. Los datos se suman a una serie de cifras comerciales deprimentes, las que le citaba al inicio de este artículo, de las exportaciones japonesas que se ralentizaron por segundo mes consecutivo. Esto se suma a una serie de cifras comerciales deprimentes de lo que es la economía de esta región, sobre todo las clave, que han activado la inquietud de los especuladores sobre una desaceleración del crecimiento mundial y ha reducido el número de apuestas
sobre el tema de que la Reserva Federal pudiera subir las tasas de interés este jueves. La ralentización de las exportaciones podrían aumentar la posibilidad de que el Banco de Japón relaje adicionalmente la política monetaria, ya que podría conducir a una caída en la producción, debilitar la actividad económica y reducir el impulso necesario para compensar la presión deflacionaria causada por un colapso en los precios del petróleo. La visión sería que el Banco de Japón podría relajar de nuevo la política monetaria en el mes de enero, pero los datos económicos sugieren una probabilidad cada vez mayor de que el Banco de Japón actúe más pronto, inclusive a finales de octubre. Bueno, esta semana creo que era cuando le decía yo, pues había un legislador por ahí diciendo que era una buena oportunidad, ¿no? La reunión esta de finales de octubre, precisamente para tomar esta decisión de dar más relajación a la política monetaria. Por lo pronto, el Ministerio de Finanzas dijo que las exportaciones japonesas aumentaron un 3.1% en el comparativo interanual de agosto. Esto se ubicó por debajo de la estimación de los analistas, que esperaban una expansión del 4%. Y bueno, pues fue menos que el aumento interanual del 7.6% que se había observado en julio. Las exportaciones con destino a China, el mayor socio comercial de Japón, cayeron un 4.6% en agosto frente al mismo mes del año anterior, en comparación con el incremento anual de julio de un 4.2%. Además, por ahí también hay otro tema que es la presión sobre las entidades tecnológicas que está haciendo China. Les quiere someter a procesos de revisión y que metan ciertas cosas para poder hacerse de información. Y bueno, pues ahí llama un poquito la atención este tipo de movimientos que podrían estar apareciendo. Oiga, continuando con más información, fíjese usted que la Reserva Federal, dicen, debería de esperar para subir los tipos de interés. Esto lo opinaba en una entrevista que le hace John Hilsenrath a Larry Summers. Si me espera un momento, regreso del bloque comercial y le tengo esta entrevista, le platico qué es lo que conversaron vía telefónica el columnista pues que se enfoca a la Reserva Federal en el Wall Street Journal, John Hilsenrath, y el señor Larry Summers, o Lawrence Summers, que era uno de los candidatos al puesto que ahora ocupa Janet Yellen, ¿no? Es decir, uno de los que estaban compitiendo ahí por quedarse con el puesto de la presidencia de la Reserva Federal, que finalmente obtuvo Janet Yellen. Regreso del corte con esta información. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, y le decía yo, Hilsenrath estuvo haciéndole una entrevista a Larry Summers, porque ha estado escribiendo una serie de comentarios advirtiendo de que sería un error que movieran las tasas de interés. Y bueno, pues esto es lo que dice en esta conversación con que es profesor de la Universidad de Harvard y exsecretario del Tesoro y además exasesor económico de Barack Obama al respecto. Comienza la entrevista con Hilsenrath diciendo: ha escrito usted varios artículos de opinión sobre la inminente decisión de la Fed. Recientemente dijo que sería un golpe extraordinario para los mercados. ¿Por qué tiene una posición tan fuerte en el asunto? Summers dice: obviamente estoy interesado en política fiscal y monetaria y escribo con mayor vigor y frecuencia cuando los méritos de un tema me parecen particularmente claros. Este ha sido el caso respecto a la inversión en infraestructura, y ese es mi juicio en este momento, tanto a un nivel estratégico en términos de cuál debería de ser la postura correcta para la política monetaria, como a nivel táctico, dado que el mercado ha llegado al punto en el que no espera que suban los tipos de interés.
El señor Hilsenrath le pregunta, ¿trata usted de ser provocador? Summers dice, cuando escribo columnas o publico en blogs o pronuncio discursos, siempre espero que lo que diga genere interés y debate y haga que la gente considere y reconsidere sus posturas. Le preguntan, ¿qué haría si estuviera al frente de la Reserva Federal? Creo que he dejado clara mi opinión sobre lo que debería de hacer a corto plazo. Durante algún tiempo he asumido la posición de que la política monetaria no debería de ajustarse hasta que no veamos la parte blanca de los ojos de la inflación. Luego le preguntan, mucha gente dice en la Fed que un alza de 1/4 punto porcentual no debería de importar mucho en el panorama más amplio, especialmente si se actúa de forma gradual. ¿Usted qué opina de esto? No entiendo muy bien este tipo de argumentos. Si 1/4 punto porcentual no es mucha diferencia, entonces ¿por qué elevar los tipos en 1/4 punto porcentual? Podría marcar una diferencia. A mi juicio, es el momento equivocado para pisar el freno, ya sea suave o firmemente. Más aún, si existe un argumento para elevar los tipos de interés, es porque tendría un efecto importante en la economía o los mercados. De lo contrario, cuesta ver por qué la gente argumentaría a favor de un alza. Dice pisar el freno. El argumento que escucho de la Fed todo el tiempo es que la política seguirá siendo extraordinariamente acomodaticia, incluso si suben 1/4 punto. Dicen que no estarían pisando el freno si hacen esto. Por supuesto que estarían pisando el freno en relación con el actual curso de la política monetaria, al menos la que esperan los mercados. Si la Fed actúa, sería el mayor movimiento inesperado al alza en los fondos federales en los últimos 20 años. Tal vez parezca que esto tiene pocas consecuencias, pero hay suficiente incertidumbre como para que no parezca un riesgo que valga la pena tomar. Muchos bancos centrales en todo el mundo han elevado los tipos en condiciones no inflacionarias y se han visto sorprendidos por las consecuencias adversas y han tenido que revertir el curso. Esto debería de servir de advertencia. La experiencia es que la política monetaria de Estados Unidos tiene un impacto global mucho más amplio que cualquier otro banco central y que las medidas iniciales tienen impactos particularmente mayores. Además, el argumento de que la política monetaria es acomodaticia se basa en puntos de referencia tradicionales. El punto de la tesis de estancamiento secular que otros y yo hemos postulado durante los últimos años es que los tipos tienen que estar mucho más bajos para proporcionar una determinada cantidad de apoyo a la economía de lo que ha ocurrido históricamente. Recuerde, los mercados están diciendo que durante la próxima década los tipos reales promediarían 50 puntos básicos y la inflación se ubicaría muy por debajo de la meta. El desempleo en Estados Unidos ha bajado 5.1%. ¿Le preocupa que estemos cerca del pleno empleo y que la economía puede estar cerca de recalentarse? No me habría sorprendido si a estas alturas hubiéramos visto evidencias de una alza de la inflación y no me sorprenderá si la viéramos pronto. Por otro lado, creo que es un grave error tratar la curva de Phillips como una especie de constante inmutable, como la constante de Planck en la física. El desempleo en Nebraska está por debajo del 3% y no hay una aceleración obvia de la inflación. El desempleo entre los graduados de la universidad es del 2.5% y no hay una aceleración obvia en el crecimiento salarial. La inflación permaneció muy bien por debajo o muy bien bajo control en los años 90, incluso con una tasa de desempleo por debajo del 5%, así que han pasado muchas cosas que han traído presiones deflacionarias sobre nuestra economía y no creo que podamos estar seguros de ninguna manera de que todas las estimaciones previas de las tasas naturales de desempleo fueron correctas. Los estudios econométricos indican que las proyecciones de la tasa natural de desempleo tienen un intervalo de confianza de 3 o 4 puntos porcentuales y es pues mucho mejor mirar los datos de la inflación para este momento. Y bueno, que aquí se menciona lo de la curva de Phillips, que es la idea esta de que a medida que el desempleo baja, la capacidad ociosa en el mercado laboral disminuye y entonces la teoría dice que los sueldos deberían de empezar a subir y después de ahí le sigue la inflación. Continuando con la entrevista, usted es muy bueno en asumir posiciones de argumento opuesto. ¿Cuál sería entonces la justificación para elevar los tipos de interés? He sido contundente sobre esto porque la mayoría del tiempo, con respecto a las preguntas como política monetaria, la elección se ve bastante equilibrada.
en mi opinión, y este es un momento en el que el caso parece menos equilibrado. Pienso que hace unos pocos meses hubo un argumento razonable, aunque no uno que yo habría adoptado, el de subir los tipos, que sería una precaución respecto a la estabilidad financiera, no tendría efectos significativamente adversos en la actividad real. Pensé que los costes sobre la actividad real y los costes de una reducción adicional de la inflación por debajo de la meta excedían entonces los beneficios, pero reconozco que puede haber preocupaciones sobre la estabilidad financiera. Luego de los acontecimientos en los mercados de los últimos meses, que según estimaciones como la de Goldman Sachs o el propio modelo macroeconómico de la Fed han tenido un impacto de contracción equivalente a 2 o más ajustes de tipos de la Reserva Federal, y en un momento que pues de considerable volatilidad e incertidumbre, la idea de que se esté promocionando la estabilidad financiera al sorprender a los mercados me parece equivocada. ¿Debería la Fed promover más estímulo ahora? No. Lo que dije hace un par de semanas es que pensé que era posible que la Fed decidiera dar más estímulo antes de realizar más contracciones. Pensé que era posible que las condiciones económicas y financieras cambiarían de una forma que harían de un mayor estímulo la solución apropiada. La presunción de que es una certeza que la próxima medida será un ajuste me pareció injustificada, y eso era lo que yo estaba criticando. En base a los hechos actuales, no movería en este momento la política hacia una dirección de más estímulo. Y bueno, finalmente le preguntan, ¿cómo está haciendo su trabajo Janet Yellen? Creo que lo está haciendo un gran trabajo, dice Larry Summers. Y con esto concluyen la entrega de esta entrevista que le hizo John Hilsenrath a el señor Larry Summers, que bueno, pues le digo, era uno de los candidatos a ocupar el asiento de Janet Yellen. Continuando con más información, fíjese usted que, bueno, pues adicionalmente a las complicaciones que pondera Larry Summers en esta entrevista, también en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar la entrevista que le hacían esta mañana en Bloomberg a Dennis Blanchflower, que es uno de los exmiembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, y le preguntaba a Michael McKee, le preguntaba directamente, bueno, a ver, si tú fueras miembro de la Fed, ¿cómo justificarías tu voto en contra al aumento de las tasas de interés? Que es la postura que ha estado sosteniendo Blanchflower en las últimas semanas. Y dice, mira, básicamente son 4 puntos. 1, sorprendería esta decisión a los mercados, ¿no? La mayoría de la gente espera que no haya un movimiento de política monetaria y entonces los tomaría por sorpresa. Esto obviamente si consideras, ¿no? Como por ejemplo en la cotización de los Fed Funds ha caído la probabilidad de un alza de los tipos de interés. Dice 2, no hay todavía evidencia clara de aumentos salariales, que ahí coincide con Larry Summers. 3, China puede ser un punto de quiebre en el crecimiento económico mundial hacia la baja, es decir, puede ser el punto donde las cosas empiecen a ir hacia menos, ¿no? Y 4, históricamente, esperar es mucho mejor y más fácil de lidiar si te equivocas que endurecer antes de tiempo la política monetaria, que también ahí coincide con la opinión de Larry Summers en el tema de que, bueno, pues históricamente varios han tenido que regresarse después o deshacer el camino andado después de que decidieron endurecer la política monetaria en un entorno que no era inflacionario. Pues ahí tiene usted las opiniones de estos analistas. Ya nada más para terminar le voy a contar por qué es que también se complica un poco el escenario en esta ocasión para operar en el corto plazo, sobre todo, no solamente hoy, sino que también probablemente mañana y tal vez inclusive hasta bien entrada la próxima semana. Y es que este viernes tiene lugar uno de los fenómenos más temidos, ¿no? y menos digamos manejables para el corto plazo, que es precisamente lo que le conocen como el Freaking Friday o la cuádruple hora bruja, lo que es el vencimiento trimestral de 4 tipos de contrato, que son opciones y futuros sobre índices y opciones y futuros sobre acciones. Todo esto se da el día de mañana, este vencimiento, y entonces
pues esto complica aún más la situación, ¿no? Por lo general es un día muy volátil en el mercado y nos afecta también a nosotros el mercado de divisas de refilón. Y además, si usted le suma que esto se va a producir, pues apenas el viernes antes de las elecciones allá en Grecia, donde también las cosas están bien parejitas y las posiciones, las encuestas allá en Grecia, pues todavía no se llega a leer un claro ganador. Prorata, por ejemplo, dice que en estas elecciones de Grecia el Syriza estaría por arriba de Nueva Democracia, 28% contra 24%, pero una encuesta de Sky también dice que el partido de Nueva Democracia está por arriba del Syriza. Ahí la diferencia es mucho más apretada, 30% a favor para Nueva Democracia y 29.5% a favor del Syriza, ¿no? Que de hecho, pues la noticia es que es por primera vez que Nueva Democracia se coloca por arriba del Syriza. Pues de todos modos están muy pegados para decir cuál es el que va a ganar, y esto genera un factor adicional de incertidumbre porque pasa afectando a la moneda que más pesa en el dólar index, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto hace que pues la recomendación de sea muy prudente, si puede y no ve nada claro, mejor manténgase líquido, etcétera, pues venga mucho a colación. Ya para terminar, nada más le cuento en el tema geopolítico, los militares de Siria han comenzado ya a emplear los nuevos tipos de armas aéreas y terrestres que le acaba de suministrar Rusia. Señalaba este jueves una fuente militar siria a Reuters. Esta fuente describió las armas como muy precisas y efectivas, añadiendo que el ejército ya había comenzado a utilizarlas en las últimas semanas tras haber sido adiestrado para su empleo en los últimos meses. Se están enviando nuevas armas y nuevos tipos de armamento. El ejército sirio está siendo entrenado en su uso. De hecho, el ejército ha comenzado ya a usar algunas de estas armas, declaraba la fuente en respuesta a una pregunta sobre el apoyo el apoyo militar que le está dando Rusia a Siria. Las armas son muy efectivas, precisas y alcanzan los objetivos con gran exactitud, decía esta fuente a Reuters. Bueno, pues ahí tiene usted cómo están las cosas por allá. Le cuento nada más para despedirme los datos de la Fed de Filadelfia. Dice que el pronóstico de negocios queda el índice en -6 en el comparativo mensual para septiembre. Se esperaba un aumento de 5.9, queda en -6. Y bueno, pues este es el nivel más bajo desde febrero del 2013. El componente de empleo, sin embargo, mejoró a 10.2. Los precios pagados bajaron ligeramente bajaron bastante a 0.5 desde el 6.2 de la previa, y las nuevas órdenes aumentaron a 9.4. Bueno, aquí son estos sondeos de opinión que le digo, pues son datos suaves y basados más bien en lo que se está sintiendo en el momento, pero me llama mucho la atención que el componente de empleo sigue estando bien fuerte y mejorando agresivamente, ¿no? Desde el 5.3 de la previa a 10.2. Con esto me despido, yo lo veo en un rato más. Vamos a estar transmitiendo la conferencia de prensa de Janet Yellen a las 2:30 de la tarde, hora de Nueva York, y les recuerdo, el día de hoy a las 2 de la tarde es la decisión de política monetaria. El mercado pues mayormente ha estado consolidando, y el problema es que puede estar muy poco líquido y de repente sí generar movimientos abruptos si alguien de repente comete un error de dedo o algo así que pues tiene su factor de riesgo importante. Así que mírale bien si va a meter una posición de cara a esta reunión de política monetaria. Hasta aquí llego yo, gracias por la compañía. Si me está escuchando una versión grabada en YouTube, nos vemos el día de mañana, y si me escucha en vivo, lo veo en un rato más. Seguimos con más aquí a través de Radio Forex Hispana. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó